Bien, lo primero, dar las gracias a Mi Tierra Televisión, que ha sido tan amable de pedirme que hiciera una breve exposición de los libros publicados, de los cuales naturalmente estoy muy orgulloso de ellos. Por eso, cuando me decían de centrarlo en uno solo, pues a mí me parecía que era descartar los otros, pero a título de tarjeta de visita, hablarles en primer lugar de la obra social de España en América, cuyo mejor mérito, porque ven que es un tema que se escapa de lo que es el derecho político, un libro que sirvió de tesina en la escuela social, y tengo la enorme suerte de que fue dirigido por el profesor don Carmelo Viñasmey. Por eso en la dedicatoria digo: al insigne profesor y sabio investigador don Carmelo Viñasmey, maestro de historiadores. Dense cuenta que ya en los años 20 tenía libros publicados. Como pequeño homenaje y muestra de gratitud por las enseñanzas recibidas en la Escuela Social de Madrid. Efectivamente, esto nace de una discusión con un intelectual alemán que me hablaba, pues eso, desde la leyenda negra, y consiguientemente con las enseñanzas del profesor Viñasmey fue elaborando lo que se trata del desmontaje de la conocida leyenda negra sobre España, como fue la conquista, la colonización, sobre todo la legislación laboral, las instituciones y experiencias sociales, la labor cultural que lleva, la propiedad rural en las Indias, los españoles en la época del descubrimiento, la colonización de América en interrogación, si es vergüenza o gloria de España, y después, lo más importante, el apéndice documental. Orden de Felipe II, donde no hay parangón en ninguna legislación del mundo, donde se trata mejor a los nativos que a los propios españoles. Es decir, el Código Penal era más duro con los soldados españoles que con los propios nativos. Todo el sistema laboral que regía en las Indias, pero no en España. Después, remontarme a las leyes nuevas, las instrucciones de los Reyes Católicos de 1501, el papel tan importante de Francisco de Vitoria, que aconsejaba al propio emperador Carlos V, y donde Francisco de Vitoria era capaz de discutir hasta las decisiones del Papa en materia de la división del territorio, etcétera, etcétera. Cartas de Carlos V a Francisco de Vitoria pidiéndole que seleccionase los mejores de sus discípulos para enviarlos a América. Esto es una de las causas por la que los eruditos atribuyen la decadencia de España, porque lo mejor desde el punto de vista espiritual se exportaba y por lo tanto se quedaban. Los curas de mala conducta, etcétera, no podían ir a América, se quedaban, claro, en España, no que fuesen a ser fusilados, pues se quedaban obrando como era lógico en tal. Después, sobre la actitud de un poderoso o poderosísimo Carlos V, permitiendo la crítica
nada menos que desde el monasterio de San Esteban, desde el púlpito, se criticaba al emperador Carlos V, y él, con toda su modestia, en lugar de mandarlos un pelotón a por ellos y traerlos arrastrando hasta su presencia, le escribe al padre prior diciéndole con toda humildad, pero con toda razón, de cómo es que se puede criticar lo que está incluso amparado y avalado por el propio Papa, que mientras no esclareciesen los hechos, debían abstenerse de, etcétera, etcétera. Esto era un emperador de la categoría de Carlos V. Después tengo también la inmensa suerte que una persona, un personaje de la categoría de Ramón Menéndez Pidal, tuvo un intercambio de cartas conmigo y me mandó lo que había sido su conferencia en la Universidad de Oxford, El padre Las Casas y la leyenda negra. Bueno, ¿cómo le pone? Pues esto, sencillamente de esquizofrénico. Pero claro, desde la altura de un Ramón Menéndez Pidal, y tengo esa inmensa suerte que él tuvo la gentileza de mandarme el extracto. Yo juraría que me mandó la conferencia completa, ¿no? De haber pronunciado, repito, en la Universidad de Oxford. Otro libro que quería presentarles a ustedes, a los televidentes de esta televisión, es el volumen 1 de mi obra citada en otra ocasión, Derecho, Estado y Sociedad, que versa monográficamente sobre el socialismo. Pues sencillamente ya desde el prólogo o introducción es desmontar toda la serie de tópicos que existen sobre el socialismo marxista. Para empezar, el propio nombre del Partido Socialista, algunos se creen que el verdadero marxismo estaba en la ya fenecida, gracias a Dios, fenecida Unión Soviética, que eran los que llevaban a rajatabla la doctrina de Carlos Marx. Y que, por otro lado, la socialdemocracia pues era una especie de socialismo aguado que reducía, totalmente falso, totalmente al revés. El partido original en la que estaban no inscritos, porque no querían inscribirse, me refiero a Marx y a Engels. Hay una carta muy dura de Engels diciendo que hicieran el favor de apearle eso de camarada Engels, porque él no pertenecía al Partido Socialista en Alemania. Pues el partido suyo, el que consideraba, el que tenía el refrendo de Marx y Engels de que representaban la verdadera doctrina, era el SPD, es decir, Sozialistische Partei Deutschlands. Este era el partido es decir, la socialdemocracia es el auténtico partido marxista. Y lo que se hace y se crea en la Unión Soviética con Lenin, pues sencillamente no le dieron entrada en la Internacional Socialista. Es decir, Kautsky y Bernstein, lástima que no tengo para escribirles los dos nombres en pizarra, son los auténticos herederos de Marx y Engels. Eran discípulos directos de Engels. Y ahora hablaremos más tarde para derribar otro de los tópicos del marxismo. Pues bien, en este libro le dedico al socialismo marxista, el enfoque de sus dos discípulos directos, empezando por Engels, claro, y después de Kautsky y Bernstein. Ese es el auténtico socialismo marxista reconocido por sus fundadores.
Para empezar, si quieren ver el desmontaje, les diré lo siguiente. Con su humildad, gracias a su humildad,